Hola Johnny, ¿cómo estás? Y ahora a todos nuestros oyentes y a todos los que nos ven en este nuevo capítulo de podcast Asbara Rosario. El día de hoy tenemos un invitado especial, una temática especial. Johnny, ¿por qué no nos introduces un poco a lo que veremos en este capítulo? ¿Qué tal, Jackie? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, sí, la verdad que hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de un invitado de lujo. Hoy nos va a acompañar Gustavo Peremnik y vamos a abordar una temática súper importante que nos aqueja desde el 7 de octubre, pero que siempre está presente y latente, que es el antisemitismo o judiofobia, como mejor se lo puede definir. Y como comentabas, la verdad que la presencia de Gustavo nos va a ilustrar sobre el tema. Para los que no lo conocen, Gustavo Perelni, que es una eminencia en todo lo que tiene que ver con historia del judaísmo, antisemitismo y demás cuestiones relacionadas a la historia de nuestro pueblo, es escritor, filósofo argentino-israelí y ha escrito más de 20 libros y ha escrito también más de 1000 artículos, da muchas conferencias y la verdad que es una persona súper instruida en el tema. Así que, como decía Jackie, la verdad que va a ser un verdadero placer contar con la presencia de Gustavo el día de hoy. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a darle inicio a nuestro invitado. Bueno, Jackie, como veníamos hablando, hoy tenemos el privilegio de contar con la participación de Gustavo Perendich como invitado. Eh, Te damos la bienvenida, Gustavo. Es un gusto enorme contar con tu presencia el día de hoy. Para mí, un gran gusto estar con ustedes. Genial. Bueno, como comentábamos con Gustavo, podríamos hablar de un montón de temas, pero el día de hoy vamos a abordar sobre todo el fenómeno del antisemitismo o judiofobia, que como siempre se encuentra latente en el mundo, pero a partir de lo que sucedió el 7 de octubre, la verdad que hemos vivenciado hechos, la verdad, muy llamativos y en todo el mundo se ve el florecimiento nuevamente de hechos antisemitas. Así que para comenzar, Gustavo, te quería preguntar, he tenido la suerte de leer tu libro de la judiofobia y a raíz de eso quería consultarte. eh, Vos mencionás que eh, se debe definir al odio a los judíos o este hecho sistémico como judiofobia en vez de antisemitismo por varios factores. Y a raíz de lo que sucedió el 7 de octubre, vemos todo el tiempo que hay gente que critica o se escuda en el antisionismo para criticar a Israel y dice, no soy antisemita, por ejemplo, porque los palestinos también son semitas. ¿Qué injerencia podríamos decir que tiene la importancia de definir a este fenómeno como judiofobia en vez de antisemitismo? Bueno, ya lo respondiste en el juego de palabras que hacen los antisionistas. Decir que los palestinos son semitas es tan absurdo como decir que los judíos son semitas, porque no hay semitas. Hubo semitas en la remota antigüedad. Podemos perfectamente hablar de ellos, de los primitivos semitas. Pero decir hoy en día que un judío de Marruecos con un judío de Etiopía y un judío de Suecia más un árabe de Siria, todos pertenecen a la misma subraza semita, es un absurdo. Más allá de que en general no hay razas, pero raza semita decididamente no. Pero además que es mucho más grave que eso, es que semitas no hay hoy en día, pero como dijimos, los hubo. Pero antisemitas, personas en contra de los semitas, no hubo jamás en la historia humana. Lo primero que le diría a tu amigo, a tu amigo anti-israelí, a mí no me gusta usar el término pro-palestino porque no son pro-palestinos, son anti-israelíes. A tu amigo anti-israelí que dice, ¿cómo voy a ser yo antisemita? Es que no sabe lo que quiere decir antisemitismo, porque si busca en el diccionario antisemitismo, va a ver que es una palabra mal inventada, pero que quiere decir el movimiento de odio contra los judíos. Antisemita es quien odia a los judíos, no quien odia a los semitas. Porque si fuera alguien que odia a los semitas, no encontraría un solo ejemplo en el planeta Tierra. Eh, por lo tanto, es un juego de palabras, no es el único, tampoco es original este señor, porque lo utilizaron Gaddafi, Assad, varios líderes árabes a veces para confundir salen con que cómo voy a ser yo antisemita si soy semita. Pero es un vil juego de palabras que simplemente pretende confundir y se aprovecha del equívoco término antisemitismo que fue, dicho sea de paso, acuñado por un judeófobo alemán. Es uno de los motivos también por los cuales no tenemos que
o por los cuales yo prefiero usar judeofobia, que fue acuñado casi en el mismo año por un pensador nacional judío, León Pinsker, uno de los grandes. Él dedica un capítulo de su libro Autoemancipación a una teoría muy original sobre por qué se odia a los judíos y llama a ese capítulo judeofobia. Pero el antisionismo, hay muchos que dicen, claro, porque se escudan del antisionismo para poder después introducir de algún modo la judeofobia. A mí me parece también que esto confunde. El antisemitismo es judeofobia, no es un método para esconder la judeofobia, es judeofobia. Cuando de 194 países del mundo, al único que considerás bastardo e ilegítimo y al único que querés destruir es al judío de los países, no hace falta que agregues nada más. Eso se llama judeofobia. No es una judeofobia volcada contra cada judío en cada lugar, pero es una judeofobia que demoniza al Estado de los judíos. ¿Por qué no puedo empezar diciendo que el antisionismo es judeofobia pura? No que se aprovecha, no es que es un derivado, es judeofobia. Podría seguir, pero como ven no soy tímido, así que... Eh, Primero está excelente que sigas, no nos molesta, para eso estamos. Te pregunto, en los últimos años, la vergüenza antisemita, judeofobia, como ahora decíamos, sale mucho más a la luz, ya no da miedo. Ahorita el desfile que hubo en Uruguay, con la máscara gigante, la mujer judía con la nariz, o en el coronavirus, que la cantidad de acusaciones que los judíos estaban haciendo el coronavirus y eran los culpables. ¿Qué se perdió? ¿Por qué se perdió esa vergüenza? ¿Por qué esa valentía de ser judeofóbico de un día para el otro sin ocultarlo? No diría que se perdió, se difundió. Es decir, había muchos que no sentían vergüenza antes tampoco, pero esto, a medida que continúa la guerra y por lo tanto tengan más excusas para volcar, se va a difundir más. Estamos en un periodo de acrecentamiento de la judeofobia y hasta que no concluya la guerra, esto no va a terminar. ¿Por qué? Porque una guerra siempre es un buen caldo de cultivo para emprender campañas de odio. Hay quienes escribieron tratados enteros para mostrar que para que se perpetrara la Shoah, lo que hacía falta, además de que una morralla de sádicos se apoderara de un país, y en este caso de Alemania, además de ello hacía falta indispensablemente una guerra, porque era la guerra lo que les iba a permitir, digamos, desencarrilar al odio y permitir que vuelquen el odio más sádico por doquier. Con la judeofobia de hoy en día está pasando algo similar. No debe sorprendernos que haya esta Aún así, repentina difusión, perdón. ¿aún no crees igual que los gobiernos están un poco más permitivos? O sea, sí se veía, pero, pero no No se diría más, permitía. si me dieras un caso concreto podríamos verlo. En general son los gobiernos de izquierda. Los gobiernos de izquierda que siempre tienen una actitud judeofóbica. La gente supone que es al revés, pero la izquierda hace rato que absorbe la judeofobia que se fue trasladando. Yo he escrito un artículo que se llama, no el gran traslado, pero algo similar. Bueno, hay que llamarlo Alan. Ese artículo muestra que la judeofobia empezó a moverse primero desde Europa occidental hacia Europa, desde Europa oriental hacia Europa occidental y en segundo lugar desde las derechas hacia la izquierda. Los gobiernos de izquierda tienen una actitud judeofóbica hoy en día. Uno no tiene por qué tener pelos en la lengua. Y cuando alguien respondiera a esto, ¿pero qué? Porque yo critico a Israel, ya me tildás de judeófobo. La respuesta es no, pero tu problema no es que criticas a Israel, sino que criticas solamente a Israel. Eso es lo que te hace judeófobo, tu obsesión. No hay ninguno de los 194 países que hay en el mundo, 195 ya, hay uno solo con el cual buscas con lupa todo el tiempo para ver cuáles son sus defectos. Y como dice Pilar Rahola, nadie sobrevive al microscopio. Seguro que vas a encontrar algo malo cuando buscas así, pero concentrate, mira que revisando uno por uno los
países del mundo, te vas a encontrar con bastantes que son peorcitos que Israel. Y el hecho de que el 98% de las condenas del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no fue una metáfora, es la cifra real. El 98% de las condenas son contra Israel. Despierta cierta sospecha. Es muy difícil creer que en este paísito se concentra el 98% de la maldad humana. Por lo tanto, en los gobiernos de izquierda se da, yo no diría que ellos han perdido la vergüenza, sino que otra vez la guerra les permite generar más mitos y mentiras. Incluso el presidente, el secretario general de las Naciones Unidas, que también proviene de un partido socialista, Antonio Guterres, cada día peor. Yo no sé dónde va a terminar. Ayer declaró que Israel negocia con el hambre, que es una expresión brutal, pero brutal. Y él se permite decir todo. Es decir, recuerdan que la reacción del secretario general de las Naciones Unidas, cuando se produjo la invasión genocida del Hamas, su respuesta fue, hay que entenderla en un contexto. No, él dijo, no viene en un vacío, algo así. La respuesta es, por supuesto, tiene razón, no viene en un vacío, viene porque durante generaciones le inyectaron odio a los niños palestinos para que sean judiofóbicos. Y los que inyectaron odio, créase o no, son básicamente las escuelas de las Naciones Unidas, de la UNRWA. Las Naciones Unidas tienen un rol no solamente patético en la historia del conflicto en el Medio Oriente, sino particularmente en esta guerra. Las Naciones Unidas son las que perpetuaron la idea victimista de los palestinos y las que les enseñaron odio constante. Y él tiene el tupé de decir, no nació en un vacío, y se refiere a todo lo malo que es Israel. Y como Israel es tan malo, entonces, bueno, le pasan estas cositas como fue la invasión genocida del 7 de octubre. Totalmente. Y relacionado con esto, Gustavo, al principio comentabas que el término judiofobia o la explicación de la judiofobia la llevaba a cabo Pinsker en su libro Autoemancipación. Teniendo en cuenta lo que está sucediendo ahora, ¿podríamos decir que el espíritu, la génesis del odio hacia el judío cambió? Por ejemplo, trayéndolo al caso del islamismo radical. ¿Crees que ese odio hacia el judío, las expresiones que se ven hoy en día, que son anti-Israel, hacia Israel, pero en muchas ocasiones también deliberadamente hablan del judío directamente en sus discursos de Es que odio? no hay salida. Insisto, Johnny, por más que hablen de Israel, son judiofóbicos. A Israel lo Mm, atacan por ser un país judío, no lo atacan porque es un país caluroso. Si Israel no fuera un país judío, aún si se llamara Israel, todo lo que le exigirían es que le cambiara el nombre. Pero es lo seguro. judío lo que atacan de Israel. Por lo tanto, la judiofobia hoy en día se vuelca mayormente contra Israel. Es reversible, yo no creo que sea irreversible, pero no durante la guerra, esa reversión. Aunque hable tanto de judiofobia, yo tengo una visión más o menos optimista, a veces demasiado optimista con respecto al tema, porque obviamente estamos mejor que hace 50 años, que hace 200 años o que hace 1000 años. Hoy en día, aun cuando la judiofobia se muestra muy agresiva, nos podemos defender. Antes ni siquiera eso, estamos atrapados en Europa a merced de la buena voluntad de los gobiernos de turno. Hoy esto ya no ocurre. Alguien podrá decir, ¿y cómo puede ser? ¿Cómo puedes explicar entonces el ataque del 7 de octubre? Bueno, es otro tema que si quieren podemos tocar, pero mientras tanto está claro que tener un Estado judío, un ejército judío, una identidad judía fortalecida, ustedes son muy jóvenes y los siento orgullosos de ser judíos, pero no era lo que caracterizaba a los jóvenes hace 100 años, a los jóvenes judíos. La actitud de los judíos era bastante, la palabra no es cobarde, pero demasiado alerta frente al medio y muchas veces tratar de ser complaciente con el medio porque era una manera de defenderse. Hoy se ha perdido eso, es bastante más natural que uno exprese su judaísmo. Aun cuando yo era muy joven, en la Argentina no se veían kipot en las calles, o muy, muy raramente. Y nadie sabía lo que era kasher. Si vos le decías a alguien kasher, estoy hablando de los no judíos. Hoy en día no hay nadie que no lo sepa o que no haya visto una kipá, la ve en la televisión a veces. Es decir, estamos avanzando. Lo que pasa es que
Son 2 pasos adelante, uno atrás, 2 adelante, uno atrás, y en estos días estamos en un paso atrás clarísimo. Dijiste algo Eh, de los islámicos. Sí, eh, quería, digamos, consultarte si, pero lo respondiste en gran parte recién. Mi pregunta iba destinada a saber si, desde tu perspectiva, creías que esta nueva judiofobia desde el Islam radical, digamos, se presenta como el principal peligro para el pueblo no, judío en general. no, no es el principal peligro, son los más primitivos, agresivos y dispuestos a todo. En ese sentido son muy peligrosos. Pero desde el punto de vista conceptual no es el principal, porque la judeofobia en el mundo islámico es menos profunda que la judeofobia en la Europa cristiana. De ahí vienen los peores mitos, de ahí vienen las peores persecuciones. Hoy en día, Manfred Kernstenfeld, que fue mi maestro y amigo, murió hace algunos años, escribió muchos libros sobre judeofobia, pero muchos de ellos muy científicos, haciendo encuestas, etcétera, y muestra que más o menos 150 millones de europeos consideran que Israel es un país satánico, que Israel comete un genocidio constante. Y si acabo de publicar un artículo que me permito difundir en Asbará Rosario, que se llama El Estado de Isida. Está en el Catoblepas, salió publicado hace horas. Lo Y vamos a leer. gracias, pero ahí lo que digo es que si tú ya tienes incorporado que Israel es un estado demoníaco, casi no hace falta que te cuenten que disparó contra un hospital o que negocia con el hambre o que mata a multitud. Tú ya lo sabes. Y saberlo, después lo corroboras con un dato o lo que fuere que lees en el diario, todo tergiversado, pero ya vas corroborando lo que tú ya sabes. O como decía un escritor francés de la década de hace 100 años, yo sé que Dreyfus es culpable no a partir de los datos, sino a partir de su raza. Todo dicho, y esto explica claramente la judeofobia, es decir, yo ya sé cómo son los judíos, yo ya sé cómo es Israel. Y después busco en la realidad aquello que me permita seguir alimentando mi prejuicio. Entonces, en el mundo islámico los prejuicios son más nuevos y además no sabemos muy bien lo que piensan los musulmanes, porque no viven en democracias. En cambio de los europeos sí viven en democracias. Podrían superar su judeofobia y no la superan porque son prejuicios sumamente demoníacos. La judeofobia se caracteriza por esa demonología y sumamente arraigados. Ustedes piensen que durante siglos, cientos de millones de personas creyeron que los judíos matan niños para usar su sangre ritualmente. Es decir, si tú crees esto, cientos de millones de personas durante siglos, no lo puedes eliminar o neutralizar en 1 o 2 generaciones porque le digamos, no, no es así. Lo que va a pasar con este mito es que se va a reciclar. Y hoy en día lo que sienten es que a los israelíes nos encanta matar niños palestinos, pero el mito es el mismo. Nosotros matamos. Porque además te lo descontextualizan tanto que la mayor parte de la gente ya casi se olvidó de lo que pasó el 7 de octubre. Es decir, las noticias de un Israel bombardea, Israel hace, Israel detiene, Israel mata. Pero habría que repetir 55 veces por día. Pero ¿no saben que tenemos más de 100 secuestrados? Es decir, ¿qué vienen a reclamarle a la víctima que se está defendiendo y que está tratando de liberar a sus secuestrados porque se está defendiendo demasiado fuerte? Y se concentran solamente en eso. Pero así funciona la judiofobia. Enfrentemos la judiofobia. Eh, Estábamos hablando de eso el otro día en varias conversaciones donde yo me pregunto muchas veces, ¿necesitamos una guerra para empezar a explicarle al mundo el por qué? El judío en general, cuando no hay guerra, creo que también mi generación y lo que yo he visto, bajamos un poquito la cabeza, no contamos, no estamos contando que es Israel mucho, muy humildemente aquí y allá, para no generar algún tipo de, como para no molestar el avispero, para no, como si tuviéramos un miedo de que si contamos un poco más allá, va a venir el gran monstruo y va a empezar a atacarnos con un montón de información o de cosas. Creo que estoy viendo, si la segunda es obviamente
todo lo que es el terrorismo que genera que las comunidades judías pues prefieran cerrarse un poco y tener más cuidado al hablar y representarse. Mi pregunta va, entonces, ¿cómo podemos luchar con la judiofobia? Yo ahorita, parte de este proyecto y todo lo que hemos pensado es empezar a educar en tiempos de paz para tener suficiente argumento en tiempos de guerra. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo piensas tú que podemos, tú decías, eres optimista con la judeofobia? ¿Cómo podemos eh, Tú lo que generar? dices es, ¿cómo podemos hacer una educación frente a la judeofobia que no sea terapéutica, sino preventiva? Primero que lamento no identificarme con tus palabras porque yo me paso la vida hablando del tema, aún en paz, tranquilidad, armonía y confraternidad. Pero doy conferencias sobre judiofobia, aún en universidades extranjeras, europeas también, y siempre hablo del tema, aún cuando no esté a la vista el fenómeno. Es un fenómeno muy arraigado y no podemos esperar que alguien se enferme de cáncer para empezar a explicarle cómo es el cáncer, o que alguien se empiece a drogar sin que sepa de antes cuán nocivas son las drogas. Pero voy a aprovechar tu planteamiento excelente, Jackie, para decir que hay un tema en particular que siempre revistió las características que vos acabas de mencionar, que las sigue revistiendo y que no veo ni siquiera en el futuro a corto plazo que las vaya a cambiar. Y es el tema de la causa palestina. ¿A qué me refiero? Muchas veces, cuando yo voy a dar clases sobre judeofobia, viene alguien y me dice, pero no hables de Israel porque no queremos hablar de temas políticos. Y mi respuesta es en general, mira, es como si yo voy a dar una clase en la Edad Media sobre la judeofobia y alguien viene y me dice, pero no menciones el tema del deicidio porque no queremos enfrentarnos con la iglesia. Pero si no queremos enfrentar con la iglesia y no podemos mencionar la principal manifestación de la judeofobia en un momento determinado, casi no tiene sentido de que hable. Lo que vamos a hacer es historia de la judeofobia. Pero con contar la historia de algo no resuelves el problema. El principal mito judeofóbico de hoy no es que los judíos transmiten la lepra como en la Edad Antigua, no es que los judíos son deicidas, no es que los judíos usan sangre de niños cristianos, no es que los judíos dominan el mundo y varios mitos más así. Esos siguen, pero cada vez en menor medida y en lugares muy focalizados. El mito principal en el que se centra la judeofobia hoy en día es que existía o existe un pueblo que durante milenios trabajó su tierra y era pacífico y era productivo y era próspero, y repentinamente a este pueblo, pobre pueblo palestino, vino un grupo financiado por los peores poderes del mundo y lo expulsó, maltrató, echó, despojó, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo no puedo mostrar que esto es una mentira raigal, furibunda, una farsa absoluta, que no hay peor mentira que haya vuelto más loco el siglo XX y hoy que la causa palestina, si no puedo hablar de esto, no puedo desmontar la judeofobia. Para desmontarla yo tengo necesariamente que hablar de esto. Y ahora bien, ¿qué ocurre? La mayor parte de las instituciones, incluso las instituciones dedicadas a combatir la judeofobia, te van a decir en algún momento, claro, pero no te metas en política. Como si yo dijera hay que votar a Netanyahu. Es decir, eso es meterse en política. Yo no hablo de ese tipo de política, de la política partidista en Israel. Lo que muestro es que no solamente el sionismo es válido y es uno de los movimientos más nobles que haya surgido en la historia humana, no solamente eso, tengo que también mostrar que nuestro enemigo es la llamada causa palestina, no el pueblo palestino, que es también víctima de esta causa palestina, que lo ha arrastrado a baños de sangre en cada generación y que lo adoctrina con que tienen que suicidarse a los 12 años para matar judíos. Por eso decía que no me gusta llamarlos pro-palestinos. Pro-palestinos soy yo, Jackie, y Johnny. Nosotros somos pro-palestinos porque queremos que los palestinos vivan en libertad, en dignidad, en democracia y en paz con Israel. Eso es lo que queremos, ¿no es cierto? Ahora, si tú dices, no, 100%. lo que yo quiero es que los palestinos a los 12 años se vayan a matar para matar judíos, y eso te hace pro-palestino, eso te hace pro-muerte, no pro-palestino. Pero, en fin, está demasiado arraigado a la idea del pro-palestino. Con todo, si yo no puedo desmontar
desactivar, desenmascarar la mentira de la causa palestina, casi va a ser imposible contrarrestar la judeofobia. No, no totalmente, no totalmente, porque podría llegar a, digamos, a zafar, pero con eso, si yo puedo desmontarla, el camino es mucho más llano. Entonces, tomando lo que tú dices, que la gente se cuida o lo que fuere, de lo que se cuida es de lo que te estoy diciendo ahora, de eso se cuida. No me quiero meter, pero ¿cómo no te vas a meter si te están diciendo que Jesús fue palestino? Si Jesús fue palestino y tú no lo refutas, empieza a aparecer, pero entonces ¿de dónde vino Israel? La última, no sé si, creo que Johnny me dijiste que me sigues Bajo la Lupa, o me pareció, Sí, estoy en el grupo de en WhatsApp. el grupo. ¿Tú, Jackie, también? No. Bueno, ahí hace poco publiqué una que, que decía que vi un pequeño video en TikTok yo me dije a mí mismo, pero es increíble la creatividad, cada vez peor lo que se inventan. ¿Saben lo que decían este? Que cuando los judíos fueron perseguidos en Europa, nosotros los palestinos les abrimos las puertas de nuestro país y por eso ellos están acá ahora. Entonces, ¿entienden la enormidad del absurdo? Como si Primero que hubiera ellos habido no un país, gobernaban Palestina, claro. nunca en su vida gobernaron Palestina, la gobernaba el Imperio Británico. En segundo lugar, que el Imperio Británico cerró herméticamente las puertas para los judíos perseguidos en Europa. Pero además ellos, los árabes, son los que tuvieron hospitalidad para contra los judíos. La hospitalidad nos mataban Hubo a pogrón. bombazos puros Mm. durante décadas, miles de judíos asesinados por ellos, pero es así como lo muestran. Si yo no puedo decir que esto no solamente es un absurdo, es una mentira que trata de envenenar las mentes con judeofobia, entonces no puedo contrarrestar la judeofobia. Y ese es un problema muy serio que tenemos, yo diría, los educadores, porque a mí no es que me detienen para que no hable así en las Naciones Unidas, me detienen cuando voy a una escuela judía. Y que me dicen, no, no, pero no hables de Israel porque ese es otro tema separado. Si querés mañana das otra charla sobre Israel. Pero cuando estamos hablando de la judeofobia, simplemente, claro, que sepan que los judíos no mataron a Jesús. Eso es lo que tiene que decir. Pero la mayoría de los chicos no se sienten muy culpables de que ellos mataron a Jesús. En cambio, los hacen sentir culpables, apenas ponen un pie en la universidad, de que despojaron a los palestinos. Y es una mentira no menor que la otra. Y con relación a esto, Gustavo, justo abriste el tema y la verdad que es muy interesante. Se vio también y se ve constantemente, mayoritariamente en gente más ligada a grupos de izquierda, que hay mucha gente judía también que repite los mismos argumentos, o que se siente hasta avergonzada de los actos que realiza Israel, o salen en Estados Unidos a realizar protestas. Desde tu perspectiva, a qué se debe ese fenómeno? Bueno, el fenómeno del auto-odio judío es un fenómeno muy conocido y podríamos hablar 10 minutos fácilmente del tema. Es decir, en todas las generaciones hubo judíos. En realidad lo llamamos auto-odio por un motivo bibliográfico, pero es equivocado el término. Es judiofobia de judíos, pero no es auto-odio porque la mayor parte de ellos no se odian a sí mismos, al revés, se quieren mucho. Odian a los judíos en su religión o en su estado o en su comunidad en algo, pero odian a los judíos. Pero ¿cómo podemos confrontar ese tema que genera especialmente una angustia muy grande? Porque cuando uno escucha judíos le molesta más. A mí ya no, porque he generado una piel muy gruesa al respecto. Pero mi recomendación es que te olvides de que él es judío. Nosotros no somos racistas. Si alguien dice una estupidez o una mentira, yo la voy a refutar, aunque sea el papa, el gran rabino, o un monje budista, o un taxista. Me da lo mismo quién es la persona. Yo no discuto con personas, discuto con ideas, sobre todo con mentiras. Por lo tanto, si lo dijo Noam Chomsky o lo dijo el Papa, me da exactamente igual. Yo ni siquiera, si él me dice, si el argumento que me trae un antisionista es, pero mira, si hay un judío que dice esto, la respuesta, pero yo no soy racista, ¿qué me importa quién lo dijo? Hablemos del argumento, lo que él está diciendo es una mentira. Y si él se siente avergonzado de ser judío por lo que ahora hace Israel, es un chiste. Me hace recordar que una vez recibo un grupo de periodistas aquí y en el almuerzo uno de ellos así, sin ningún escrúpulo, dice, porque yo vine aquí pro judío, pero después de ver esto,
me vuelvo antijudío. Como me las conozco estas, lo que hice fue preguntarle en público, porque él hablaba en público. Mira, ahora que eres antijudío me queda claro, me gustaría saber por qué. Si les cuento además, chicos, los motivos que dio, que cuando él dijo lo que vi ahora, porque no sé qué había visto, era, digamos, para ponerse a llorar, porque empezó a decir que el ómnibus llegó tarde, o ese tipo de cosas era lo que tenía para decir. Pero daba lo mismo, daba lo mismo. Yo le pregunté públicamente, mira, ahora sabemos que eres antijudío y me alegra tu sinceridad, porque vamos a saber cómo tratarte. Pero quiero saber si cuando eras projudío lo escribiste en algún lado, se lo dijiste a alguien, o era simplemente en la ducha que eras projudío. Porque yo tengo la sospecha de que tú cuando eras projudío no se enteró ni tu hermano de que tú eras projudío. Pero quieres ahora poder volcar tu odio acumulado, ya inventas un pasado que nunca existió para decir, antes yo era otra cosa, ahora soy esto. Con el que dice que antes estaba muy orgulloso de ser judío o que ahora se avergüenza, estoy seguro de que nunca se enorgulleció. En general, no quiero decir que todos ellos, pero en general, son judíos absolutamente alejados del mundo judío. Nunca tuvieron nada que ver ni con los judíos ni con el judaísmo. Hay un grupo en la Argentina que se llama Llamamiento Argentino Judío, que son de estos izquierdistas, muchos de ellos reconocí sus nombres, comunistas, del Partido Comunista. Tú imagínate, ¿qué recomendación puede hacer hoy un tipo que toda su vida fue un comunista? Es decir, con un poquito de humildad. Empieza diciendo, mire, me equivoqué un poco, algo, no, nada. Ellos siguen siendo la misma y dando discursos y peroratas del mismo calibre. Pero ellos ahora se dan cuenta, todos estos comunistas, que nunca en su vida tuvieron absolutamente nada que ver con los judíos, que jamás pusieron un pie en la sinagoga, que jamás estudiaron hebreo, que no conocen los símbolos judíos, nada, que nunca estudiaron historia judía, cero, 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 pero ahora se dan cuenta de que si apelan a que ellos son judíos, sus argumentos cobran más fuerza. Pueden ser antisionistas más vehementes. La gente lo va a escuchar con, wow, este que es judío. Entonces él dice, yo que vengo del mundo judío, él no viene de ningún mundo judío. No digo todos, quiero enfatizar, no digo todos porque hay algunos que no son así, pero es un patrón que se reitera con mucha frecuencia. Y bueno, primero, para ir cerrando, te quiero hacer una última pregunta, pero antes de eso quiero referirme a dos puntos que se hablaron un poco durante la charla. Uno, la ONU, la Corte Internacional de Justicia, se podría agregar la Cruz Roja. Creo que todas esas instituciones están muy llenas de judeofobia de alguna manera. No creo que 100%, pero existe. Creo que la ONU sea un resultado de una Shoah y lo utiliza como aquel judío que decía, yo antes era, o aquel yo antes era pro y miren, ahora no soy pro porque ustedes no avanzaron. Creo que la ONU es un gran ejemplo de una institución así. O cuando un presidente, un dictador como Ortega de Nicaragua demanda a Alemania por ayudar a Israel y bueno, pero quiero para cerrar y terminar, porque podríamos hablar del tema horas y horas, que le des un tip, un consejo a aquel judío que va a su trabajo o que va a la universidad y se encuentra con esta judeofobia, va y escucha este comentario por aquí o esa judeofobia que va apareciendo. ¿Qué tip le darías? ¿Qué consejo le darías a esa persona? En principio quisiera aclarar algo, porque cuando tú muy bien, Jackie, dices la ONU y la Cruz Roja y no me acuerdo a quién más citaste, no que no parezca que todo el mundo es judeofóbico, porque no es así. No, no. Yo diría que incluso la mayor parte de la gente siente en el fondo simpatía por el pueblo judío. Pero estamos hablando de la enfermedad. Es decir, si nosotros nos reunimos para hablar de la tuberculosis, después nadie nos puede preguntar por qué no hay sanos. Por supuesto que hay sanos, son la mayoría, pero estamos hablando del problema. Aclarado ese punto, para que no parezca que estamos pintando un cuadro truculento de lo que es el mundo hoy en día, es difícil dar una receta sobre cómo tienes que responder en la oficina o en la escuela o en la universidad si no sé qué te dicen. Pero vamos a hacer así. Si la agresión es bien directa, y te dicen judío de M o te atacan por ser judío o algo así, la respuesta es sencillamente yo no sabía que eras nazi, te pido por favor que no me molestes.
Y lo digo así, alguien me dirá, pero ya es un nazi. Bueno, si no es un nazi, déjalo que se defienda y que explique que él no es nazi. Pero lo que yo no quiero es yo tener que defenderme y explicar qué tiene de malo ser judío. Quiero que él se defienda. Yo quiero trasladarle a él el problema. Por supuesto que la mayor parte de los judiófobos no son nazis, no quieren matar a todos los judíos. Pero si alguien me ataca a mí por ser judío y no me conoce, es decir, me arroja una frase que es simplemente un insulto, yo le contesto con otro insulto que es, yo no sabía que tú eras nazi, no me molestes más. Entonces que la discusión empiece a girar en torno de si él es nazi o no, y no de si yo me merezco su insulto o no. Ahora, si la discusión no tiene nada que ver con eso, y tiene que ver con, ¿y tú apoyas el genocidio que está cometiendo Israel o algo así? La respuesta tiene que ser, otra vez, darle vuelta a la pregunta. Es decir, yo apoyo el genocidio que no está cometiendo Israel, tanto como tú apoyas el genocidio que cometió Hamás. ¿Tú sabes que el 7 de octubre 1.300 israelíes fueron asesinados, algunos de ellos bebés en sus cunas, otros bailando en un baile, así los mataron a jóvenes porque sí, violaron a mujeres delante de sus familias, pusieron a niños en hornos? Él te va a responder, o que sí sabía, o que no exagere, o que no ocurrió algo. Pero otra vez cambiaste el foco del debate. El debate no puede ser el genocidio que está cometiendo Israel, porque no hay ningún genocidio de Israel. Con una sola frase lo puedes refutar. Es raro, es el genocidio más ineficaz de la historia humana. No existe ineficiencia mayor que los israelíes cometiendo genocidio, porque los palestinos son cada vez más. Cada vez más son los palestinos que quieren ser israelíes. Los que no participan de esta lucha son los árabes israelíes, que están muy ocupados en ser jueces, políticos, periodistas, diplomáticos, cosas que no son en ningún lugar del mundo. Es la creme de la creme del mundo árabe y están acá en Israel. Hay muchas maneras de responder, pero depende un poco de qué te dice. Si la agresión es así violenta, la respuesta es no me molestes, nazi. Si la agresión pasa por lo que está ocurriendo en Israel hoy en día, hay que mostrarle claramente que Israel se está defendiendo, pero no declarando que Israel se está defendiendo, sino mostrando que Israel, cuál fue el ataque que se produjo contra Israel. ¿Responde? Responde perfectamente. Bueno, Impecable. Así que ¿No bueno, queda la otra verdad, cuestión? sí, podríamos seguir hablando horas, Gustavo, pero bueno, la verdad que fue un verdadero placer para nosotros contar contigo, con tu presencia Para y mí? bueno, ojalá que la audiencia también pueda nutrirse de esta charla, la verdad que fue muy fructífera para nosotros. Bueno, genial. Nos vemos en Rosario entonces. Serás nos vemos en bienvenido, seguro. Rosario. Gustavo, agradecerte muy buena la charla. Creo que le dimos herramientas y le diste bastantes herramientas a las personas a poder profundizar también sobre el tema. Es importante entender que un podcast de media hora, 40 minutos, no le da a nadie todas las herramientas y por eso acompañamos a la gente a Bueno, que se siga entonces educando. me permito, Jackie, ya que dices eso, agregar una Claro cosa que más. sí, Y es claro que sí. esta. Muchas veces mis estudiantes de Asbará, yo doy algunos cursos de Asbará, y sobre todo si son adolescentes, pero en general ocurre que en algún momento me dicen, bueno, pero yo no puedo saber tanto como tú estudiaste tanto, eres mucho más viejo, lo que fuere, es decir, ¿cómo puedo saber tanto? Esto es lo importante, lo que quiero decir ahora. La Asbará no tiene nada que ver con cuánto sabes. No es importante, no puedes ignorarlo todo, pero lo que hay que saber son datos muy básicos que se pueden aprender con facilidad. No hace falta leer bibliotecas enteras. Lo importante es poner el orden del día. Lo importante es saber qué permitir que se discuta y qué no permitir que se discuta. Eso es lo fundamental en la Suara. La agenda la pongo yo. No permito que siempre me pongan en el banquillo de los acusados. Esto requiere de mucha práctica, no de mucha lectura, de mucha práctica. Y la práctica es más fácil, se puede lograr con ejercicios, etcétera, pero para lograr que no te pongan siempre en el banquillo de los acusados, porque ahí ya perdiste la batalla. Aunque te estén acusando de las absurdidades más grandes, es muy difícil cuando tienes que estar todo el tiempo contestando a agresiones una tras otra. Agrego a eso un marce mío, un eh, profesor de la universidad mío en Israel, siempre decía, cuando vayas a discutir, pon los límites de qué está permitido.
Y ahí puedes discutir. Lo que sacas de los límites ya no está dentro de la discusión ya no vale la pena. Y Excelente. de esta manera te queremos agradecer a nuestra audiencia que nos sigue cada día que publicamos y cada viernes que publicamos un nuevo episodio. Nos vemos la próxima en un nuevo episodio de Asbara Rosario y le agradecemos a todos.